nuestros estudios al crítico cinematográfico Ramón Bernadó. Don Ramón, muy buenas. Encantado, Pablo, de estar de nuevo aquí en Alcarria TV en Es Radio Guadalajara para hablar de cine, como todas las semanas. Saben que pueden seguir la actividad de Ramón Bernadó en su blog Hola, soy Ramón, donde hay cine, chiste y otras muchas cosas, a través del periódico digital El Heraldo de Henares y también estas conversaciones que mantenemos en Alcarria TV Radio. Hoy, ¿por dónde empezaríamos? Pues vamos a hablar del Festigu. Ya sabes que este año se celebra la 13ª edición del Festival de Cine Solidario de Guadalajara, que se va a celebrar pues, en el Auditorio Buero Vallejo, como estos años atrás, y que va a ser del 29 de septiembre al 3 de octubre, ¿vale? Y que este año tiene una temática, todos los años dedica alguna temática especial, y este año va a ser a la discapacidad. Ajá. Y aparte de las secciones habituales del festival, va a haber una sección específica sobre discapacidad en la que se van a exhibir cortometrajes europeos con esta temática, ¿vale? Interesante cita, ¿no? La que no podemos faltar, a la que tú no vas a faltar además. Yo espero ver todos los documentales, los cortos que pueda del festival. El año pasado vi 60 y tantos cortos. 62 cortos. Pablo. Una programación además frenética, ¿no? Que no da tiempo ni Sí, a aburrirse ni a respirar casi. Date cuenta que hay secciones, por ejemplo, los requete cortos, que son cortos de menos de 6 minutos y que tienen su premio específico y tal. También habrá la muestra alcarreña de cortos, como otros años. Y habrá un coloquio que ya se anuncia sobre cine y discapacidad, en el que intervendrá nuestro más famoso alcarreño en el mundo del cine, que es Pedro Solís, ¿verdad? Una animación para más señas, ¿no? Claro, que ha sido doblemente galardonado con premios Goya a los mejores cortos por Brujas y por Cuerdas, sí. y que participará en este coloquio, lo cual es un elemento siempre muy atractivo, porque Pedro Solís es muy buen orador y lo demostró cuando recibió aquí en ser nombrado pregonero de las fiestas de Guadalajara del año pasado, que hizo un auténtico show. ¿Lo viste, verdad, Pablo? Sí, lo vimos, incluso se puso aquí en Alcarria TV. Yo tuve la ocasión de verlo desde aquí y estuvo, la verdad es que magnífico. Y bueno, decir que este año se ha encontrado un patrocinador, la Caixa, y el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara al festival, y que, insistimos de nuevo, está abierto la campaña de crowdfunding para que los alcarreños que quieran puedan apoyar el festival desde cantidades muy pequeñas como 10 euros hasta yo creo que 300 euros o algo así. El que tenga mucho poder lo puede hacer. Los premios que otorgará el jurado, el primero y el segundo premio en la sección oficial van a ser de 2.000 y 1.000 euros respectivamente, y el premio del público estará dotado con 500 euros. O sea, que bien. Pues buenos miembros para un festival de cine solidario de Guadalajara, que continúa adelante, que desde aquí les iremos comentando algunas novedades que vayan surgiendo. Bueno, nos las va a contar Ramón. Queremos ser, Pablo, la radio y la televisión alcarreñas que más apoya el festival, ¿verdad, Pablo? Pues ahí vamos a estar empujando, ¿no? Va a haber una dura lucha, porque hay otras... Bueno, pero nosotros vamos a poner mucho interés, ¿eh? Hemos hablado mucho ya del festival sin haber llegado aún. Mucho ganado, ¿no? Entonces. Mucho, llevamos mucho ganado, Pablo, y estamos muy contentos de ello, ¿eh? Bueno, si te parece, vamos a hablar de estrenos que he visto últimamente, estrenos que se pueden ir a ver a los cines de Guadalajara, a los multicines, nos vamos al cine y nos vamos al cine directamente. Entonces, por hablar de alguna, de Ant-Man, el hombre hormiga. Ya sabes que el hombre hormiga es un personaje de la Marvel. La Marvel la compró también Disney, para no variar. Sabes que Disney ha comprado Pixar, ha comprado Marvel, y entonces tiene una especie ahí de monopolio del superhéroe, ¿no? Sí. Y entonces Ant-Man era uno de los superhéroes, el hombre hormiga, que aún no había salido a la pantalla, que se estaba reservando un poco Marvel, y Marvel está haciendo una especie de proyecto en diferentes fases para ir mostrando todos los superhéroes de Marvel, que son muchos, y encima hacer películas, diríamos, presentando a cada uno de los superhéroes, y luego hacer películas combinando a los superhéroes, ¿vale? Y entonces tiene ahí un filón inmenso para presentar superhéroes. Entonces vamos a tener superhéroes hasta en la sopa para rato, ¿no? Para rato. Lo del hombre hormiga, muchos lo han comparado con Guardianes de la Galaxia, que es una película muy valiosa. Guardianes de la Galaxia, yo creo que es la mejor película de superhéroes del año pasado, del último año,
y muchos la han comparado Ant-Man con Guardianes de la Galaxia. Yo discrepo absolutamente. Guardianes de la Galaxia es una buena película, Ant-Man no. Y entonces, la diferencia es muy fundamental. Claro, funciona bien, Ant-Man funciona bien cuando el superhéroe se convierte en hormiga y se mete en los sitios, en las alcantarillas y todo eso, pues eso es bastante atractivo cinematográficamente, funciona bien. Lo que pasa es que hay mucho trozo de película en el que salen los dos científicos estos opuestos, uno que se supone que es bueno y otro malo, y eso resulta bastante tedioso, bastante largo. Y la película carece en muchos tramos de interés, está ahí como vacía de contenido, ¿no? Y el actor que interpreta al hombre hormiga, que es Paul Rudd, que tú has sido seguidor de Friends, de la serie de Friends, un poco. Bueno, pues yo lo conocía porque fue novio de Phoebe Buffay, de la Lisa Kudrow, que era la actriz que interpretaba este personaje, el personaje más alocado de los 6 amigos de Friends, y fue novio y era un soseras cuando era novio de Phoebe. Aquí en la película no ha mejorado, me parece que interprete su papel con una absoluta desgana, con una falta de interés que es, la verdad, bastante penosa, ¿no? Luego, encima, no es nada creíble que se enrolle con Evangeline Lilly. Evangeline Lilly es una de las chicas de Perdidos, ¿verdad? Es una ex perdida y una ex elfa del Hobbit, de la trilogía del Hobbit, ¿no? Y en esos papeles pues estaba estupenda. Aquí yo creo que se ha retocado algo los labios y le queda el labio ese estándar del Botox, ¿verdad? Que es horroroso. Y encima esta chica no pega para nada, resulta absolutamente increíble que se enamore de Paul Rudd, que es el mayor sosó de la cinematografía actual. Poco creíble. Y entonces, el hombre hormiga es difícil de creer, y con estos intérpretes menos. Bueno, el hombre hormiga es lo más creíble, muchísimo más creíble que este romance imposible. Vamos, eso, vamos, dalo por seguro. Y luego también sale Michael Douglas, que yo tampoco le veo excesivo interés en su papel. Ahí sale, que por cierto sale de joven y luego más tarde de viejo, ¿no? Y de joven, que debe tener su cara actual, y luego ya sale con barba y canoso y tal, pues también se ha dado un buen retoque, ¿eh? O sea que ahí los cirujanos plásticos norteamericanos están trabajando, haciendo horas extraordinarias, para pegar. Entonces, Ant-Man a mí me parece una película muy flojita, siendo generoso. Siendo generoso, bueno, pues si alguien quiere ver superhéroes porque tiene mucho interés, esta es una opción. Si queremos ver otra película que a lo mejor nos llegue más. Terminator Genesis, ¿no? Vemos esta precuela spin-off, no sé exactamente, es en cualquier caso una precuela de Terminator, en la que, bueno, el mayor atractivo es volver a ver a Arnold Schwarzenegger de Terminator, ¿no? De Terminator bueno en esta ocasión. Aquí, en esta película hay que abstraerse absolutamente de las paradojas espaciotemporales porque no hay lógica ninguna. Y yo creo que la película es consciente de esa misma inutilidad de explicar algo que no se puede explicar y abandona el asunto totalmente, ¿no? O sea que si alguien quiere encontrar una lógica espacio-tiempo con las anteriores, bueno, que se dé por derrotado, porque eso no lo va a conseguir, Pablo. El director es Alan Taylor y pues nos cuenta un rollo de cuando Sarah Connor era más joven y luego va al futuro. Más joven que en la primera y en la segunda, ¿no? La segunda, Terminator 2, Sarah Connor era la gran protagonista de la película, era una mujer con una energía y una fuerza que le daba estupenda. Y aquí, bueno, la interpreta Emilia Clarke, de la que yo soy absoluto devoto, porque ya sabes que es una de las protagonistas del Juego de Tronos, es la Khaleesi, es Daenerys Targaryen, ¿verdad? Que es absolutamente maravillosa y yo soy devoto de ella y sigo siéndolo después de ver incluso otra película, ¿no? Entonces, la película empieza con una sucesión de mamporrazos, coches destruidos, escenas violentas, que bueno, joder, dices, funciona esto va bien. ¿No? Lo que pasa es que cuando llevas ya media hora viéndolo, pues ya te empieza eso a cansar, es más otra vez lo mismo, no, por favor. Sí. Y luego, las 2 horas de película, vemos e insistimos en lo mismo y la verdad es que resulta cuando menos aburrido
y si estás con mal talante te puede resultar incluso indignante, ¿no? Que te tomen el pelo de esta manera. Entonces, gente a lo mejor menos cinéfila o cinéfaga que tú abandonaría las salas pues sin problemas. yo creo que esto hay que ser muy paciente para terminar viendo la película. Yo, que lo soy, terminé viendo la película y a mí me parece un fiasco absoluto. Es muy curioso que Arnold Schwarzenegger Aparece Arnold Schwarzenegger, hemos dicho, como sí, sí, Terminator. aparece de joven, yo creo que en una cosa de estas de totalmente hecha con ordenador, y luego ya aparece ya de mayorzote, ¿no? Vale. Porque la explicación de que envejezca a pesar de ser un robot es que la piel sí que es humana, y entonces, aunque él como robot no va a envejecer, pero la piel sí que se va transformando y va envejeciendo. Eso es la explicación que se da a que aparezca un Schwarzenegger ya senil, ¿me explico? Mayor como está en estos momentos, Hombre, ¿no? y tal, después de haber sido además gobernador de California y tal. Entonces, es muy curioso que a Schwarzenegger, Pablo, se le recuerde por, como su papel, como mejor papel, el papel de robot, en el que no tiene que interpretar, ¿verdad? En el que tiene que poner cara de robot, o sea, con la menor expresividad posible. Es un poco al mismo tiempo paradójico y triste, ¿no? Que ese sea su mejor papel, ¿no? Entonces, bueno, Terminator Genesis, ¿qué quieres que te diga, Pues Pablo? yo, después de haber dicho fiasco total, Fiasco total. es suficiente calificativo. Vale. Vamos a hablar de otra película que es Step 2 de Seth MacFarlane. Ted 2 es la del muñeco. Es la del osito, El osito. la del osito. Ya sabes que Ted 1 nos contaba la relación esa entre un niño que pide como deseo que su osito cobre vida, y el osito efectivamente, el osito Teb cobra vida y se vuelve pues un osito lascivo, mal hablado, grosero, drogadicto, putero, o sea que es un mal ejemplo para cualquier persona. Típico. Hubo mucha polémica en la primera TEP porque muchas personas llevaban a sus hijos pensando que era una película infantil, y esto de infantil no tiene nada. Y esta segunda, advierto a todo el mundo que no es una película para niños, esto es una película para adultos. Que salga un osito que hable no justifica que sea una película para niños. En esta película se habla de cosas, de besos negros, de drogas y de baños de semen. Entonces, como comprenderás, eso no es muy infantil que digamos. No. Entonces, no hay que llevar a los niños a ver TED 2, ¿vale? Eso como premisa. Como premisa, que quede claro. Y si van los adultos. Que van los adultos, pues oye, ya cada uno es responsable de sus actos y tal. Entonces, a mí tiene un inicio TEP 2 absolutamente maravilloso, ¿vale? A mí TEP 1 yo me lo pasé fenomenal, me partí de risa con TEP, y de hecho, si no entera, he visto trozos de vez en cuando me sentía algún momento deprimido, veía algún trozo de TEP y eso me animaba mucho, porque a mí me divirtió muchísimo. ¿Tú viste TEP? No tuviste esa suerte. Pues a mí me divirtió mucho, y este humor de Seth MacFarlane es el director de la primera y de la segunda, y es el que le pone la voz a Ted en la versión norteamericana, la versión en inglés, ¿no? En lenguaje original. Y entonces este es un hombre curioso, Seth MacFarlane, porque es escritor, es guionista, es autor de cómics, es director, y también presentó unos Oscar hace un par de años o tres con poco éxito, dicho sea de paso. Y es un hombre irreverente que compone canciones hablando de en qué películas se enseñan las tetas todas las actrices de Hollywood y cosas así. Es un tío original, ¿no? Sí. Y entonces, a mí TEP 1 es una película que me gustó ese personaje del osito irreverente, ¿no? Y gamberro, y esa relación de amigos que tenía con Mark Wahlberg, que se vuelve a repetir aquí, y además hacía una reflexión, TEP 1, sobre la madurez. ¿Qué es la madurez? ¿No? Porque Mila Kunis, que era la novia de Mark Wahlberg, le decía que tenía que madurar, ¿no? Que tenía que dejar. Entonces, eso me llevaba a mí a reflexionar qué es la madurez. Si ser maduro es ser serio y hacer las cosas según lo establecido, pues a lo mejor hay mucha gente que no quiere ser madura, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues se llevaba esa reflexión. Y esta segunda, pues aparte del osito, el osito y Mark Wahlberg,
siguen saliendo. Y entonces la abogada que interpreta a una Amanda Seyfried muy divertida, pues bueno, se siguen drogando, siguen diciendo palabrotas, siguen teniendo ese humor un poco machista entre amigos masculinos, ¿no? Y bueno, hay escenas absolutamente colosales, olvidables totalmente, como que se ve a Mark Wahlberg pues totalmente rebozado de esperma, por ejemplo, cuando se le cae una estantería de muestras, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de humor es el que se exhibe en esta película, ¿no? Que es un humor... ¿Te parece entretenida por lo menos, ¿no? A mí hay momentos que me da mucha risa, o sea, yo me lo paso muy bien, porque es un humor muy transgresor, muy gamberro, ¿no? Y antes decía que me he ido por los cerros, que la película empieza con una cámara que se va acercando desde el espacio a la Tierra hasta la iglesia donde se está celebrando la boda del osito, de Ted, con su novia, la Bunny. Su novia se llama Lavane, en inglés es otro nombre, en español se le ha puesto Lavane, y entonces que lo celebra además, que es Flash Gordon, el actor que interpreta a Flash Gordon, es el oficiante de la ceremonia, ¿no? Entonces ese momento es maravilloso, y luego empieza un número musical del estilo Hollywood clásico, en el que intervenían muchísimos bailarines, con tomas cenitales, con elementos geométricos y tal, del Hollywood más clásico, y que es un homenaje directamente a ese género que a mí me parece absolutamente maravilloso, y que sale Ted bailando con esto, y que es un comienzo estupendo, ¿no? Y luego la película, aparte de ofrecernos una sucesión de chistes, algunos mejores, otros peores, pero algunos muy graciosos, ofrece una reflexión, ¿no?, sobre lo que es la persona, lo que es una persona. De esto ya hablamos, si recuerdas, en alguna de estas películas que hablan de robots con inteligencia artificial. ¿Dónde llega, qué hace falta ser, qué hace falta tener para ser una persona? Está claro que Ted es un osito, no es un humano, pero es una persona, tiene sentimientos, tiene inteligencia, conciencia, voluntad. Bueno, inteligencia para decir chistes groseros, tiene voluntad para fumar marihuana también, y conciencia de lo que sí, y sentimientos también, sentimientos que manifiesta de amor hacia su Vane y hacia su amigo Mark Wahlberg. ¿Esta película hubiera funcionado con un personaje real en vez de un osito? ¿O estas películas de Ted 1 y Ted 2? No. La gracia es que es un osito, y es que tú piensas en un osito como, bueno, el de Mimosín, ¿no? Un osito amoroso, que tú le apretas. Además, de fábrica venía y le apretabas en el pecho, y Ted decía, antes de ser, diríamos, persona, le apretabas y decía, te quiero mucho, ¿verdad? Oh, me gusta jugar contigo, ¿verdad? Era ese osito, ¿no? Ese tipo de osito. Pero no, el osito se humaniza y aprende pues a fumar hachís y a decir palabrotas De momento es la que salvamos. Ted 2, pues yo sí que la salvo. Desde luego no es para todo tipo de público, pero bueno, yo la salvo totalmente, además. Hablábamos el otro día de Pixels, ¿no? Pixels, sí. Pixels su director es Chris Columbus. Chris Columbus es un director reconocido que ha dirigido varias de las películas de Harry Potter. Y entonces, Pixels habla en los años 80, Reagan, y manda al espacio para comunicarse con los extraterrestres pues una cápsula con información, y entre otras cosas las que manda las películas que había en aquella época, las series, los personajes, y manda también los videojuegos de la época, de los años 80, ¿vale? El Donkey Kong, el Comecocos. Tú eras muy joven y no has jugado, pero en aquella época había, y yo a mí me pillé una edad que ya era mayor y tampoco jugaba mucho a eso, pero aquella época había una cosa que eran los recreativos, y uno iba a jugar a eso. Los más jóvenes no lo sabrán, pero es verdad. Es verdad, entonces no había ordenadores en casa y la gente iba a jugar a esto, ¿no? Y entonces los extraterrestres interpretan como una declaración de guerra contra la Tierra. Y entonces mandan a una especie de sucesión de partidas a unos muñecos de estos que formaban parte del Comecocos y de todo esto, del Tetris, para destruir la Tierra. Y entonces tienen que llamar a los pro-gamers de la época, que ahora son los jugadores de la época, que son unos frikis de muchísimo cuidado y que siguen siendo, entre ellos, Alan Sadler, que es el protagonista de la película, para
que su sabiduría entonces la ejerzan para proteger la Tierra, ¿no? Entonces, el presidente de los Estados Unidos es uno de estos frikis, que nunca fue muy bueno, pero sí que conoce a los... Y entonces les llama... Entonces, Adam Sandler es el protagonista de la película, y la película va de eso, ¿no? De cómo estos frikis se terminan convirtiendo en héroes, pues protegiendo a la Tierra del ataque de estos píxeles. Los efectos especiales son absolutamente maravillosos, esos muñecos que se descomponen en pequeños cubos y van cayendo, es absolutamente maravilloso, pero la película es como una broma demasiado larga, ¿no? Dura demasiado esa broma. Entonces termina cansándote un poco, y aunque hay momentos que son tan frikis que no puedes dejar de admirar, hay otros que son demasiado tediosos, demasiado pesados, y que además tienen poca gracia. Entonces, Pixar, curiosamente, no es una película tampoco para niños, a pesar de que... Claro, es una película más bien para nostálgicos de los juegos de los recreativos. O sea, para la gente que tiene la edad de Adam Sandler, por ejemplo. De Adam Sandler, efectivamente. Esos alrededor de los 40 y tal, sí, menos de los 50, diría, ¿no? Yo, ya te pilló, a mí me pilló un poco ya mayor, o los recreativos, sí, y tal. Entonces, yo creo que es un poco el homenaje de estos, y además de estos frikis que yo creo que los había, que eran expertos en jugar estas cosas, y luego han venido los juegos nuevos, que son mucho más realistas, mucho más bestias y mucho más sangrientos, y no se han adaptado a ellos, y viven un poco anclados en ese pasado, y entonces, bueno, pues eso. Pixar. Si les apetece, bueno... Aquí decimos el título en inglés, porque si lo dijéramos en español tendríamos que decir píxeles. Que quede claro. Pues un minuto tenemos. Vale, pues voy a hablar de una película que está ahora en cartel, que se estrenó hace un par de semanas, que es Solo Química, de Alfonso Albacete, que yo vi en el Festival de Cine de Málaga. Ajá. Y que ahora lamentablemente se ha estrenado en pantallas, y que es una película que pretende ser una película romántica, de amor y lujo, como dice su director, que he oído alguna entrevista de él por la radio últimamente, y la define como película de amor y lujo. Que lamentablemente ha llegado a las pantallas. Bueno, es una película... Alfonso Albacete es uno de los coautores de Mentiras y Gordas, una película de hace 4 o 5 años, que es una de las mayores vergüenzas del cine español, de la historia del cine español, y entonces lamentablemente aquí reincide. Hombre, esta es mejor porque la otra era tan pésima que es difícil superarlo. Igualarlo incluso yo lo veo imposible. Entonces esta es una película además que intenta ser un homenaje al cine, al boxeo, a la recuperación personal, y no. Además cuenta con... Nos tenemos que ir ya, Pablo, pues nada, nos vamos ya. 30 segundos si quieres. Nada, pues decir que la protagoniza una actriz que es Ana Carlota Fernández, que es una chica mona y poco más que decir, y Rodrigo Guirao, que es el guapo de la película, que es un actor argentino, que lamentablemente este chico es muy guapo, pero tiene una cara que todo el mundo olvida, porque es una cara clónica. Y Alejo Sauras, que es el tercero en discordia, pues yo tengo que decir que es el que más se salva de la película, el que mejor lo hace. Y eso que Alejo Sauras, como comprenderán, no es Alejo de mi devoción, ¿verdad? Pues si ustedes quieren ver la crítica completa en el blog de Ramón, Hola soy Ramón, y si no, vayan a ver la película y ver si coinciden o no con él. Ramón, que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A la carrera nos vamos. Vale, corriendo.